Cómo las personas de buen corazón pueden volverse monstruos. Hay historias que nadie quiere contar, especialmente sobre sí mismo. Esos momentos en los que hacemos algo que no parece correcto, pero lo justificamos de alguna manera. Puede ser una decisión pequeña, algo que preferiste ignorar o una elección que, si otra persona la hubiera hecho, probablemente condenarías. Es extraño pensarlo, ¿no? Como si existiera una línea delgada entre quiénes somos y quiénes podríamos llegar a ser. Y, a veces, esa línea es más frágil de lo que quisiéramos admitir. ¿Qué nos impide cruzarla? ¿Será que, en el fondo, tenemos tanto control sobre nuestras elecciones como creemos? En el día a día, esas líneas se vuelven aún más borrosas. ¿Quién no ha cedido a la presión de hacer algo porque era más fácil o porque todos lo hacían? Tal vez aceptaste un comportamiento que, en otra situación, considerarías inaceptable. No es cómodo admitirlo, pero esas pequeñas concesiones acumulan peso. Y lo más aterrador es que, bajo las circunstancias adecuadas, incluso las personas con las mejores intenciones pueden verse involucradas en algo que nunca imaginaron. No porque sean malas, sino porque el entorno es un escultor poderoso, moldeando incluso el carácter más fuerte. Hay algo reconfortante en creer que somos completamente libres, que nuestras acciones son solo el resultado de lo que somos por dentro. Pero, ¿es eso cierto? Los estudios muestran que el contexto puede ser más determinante que nuestra fuerza de voluntad. ¿Te has imaginado cómo reaccionarías si estuvieras en un entorno donde todos a tu alrededor practicaran algo incorrecto? ¿Tendrías el valor de ir contra la corriente? ¿O te quedarías en silencio, justificando por qué no actuaste? Estos dilemas no son solo teóricos, forman parte de la experiencia humana, y enfrentarlos es más desafiante de lo que parece. Piensa en historias que has escuchado sobre personas comunes que, de repente, tomaron decisiones que sorprendieron a quienes las conocían. No eran malas personas, eran padres, amigos, vecinos, gente como nosotros. ¿Qué les ocurrió? En algún momento, cruzaron esa línea invisible, a veces sin siquiera darse cuenta. Es incómodo pensarlo porque nos obliga a enfrentar una verdad difícil. No estamos tan lejos de ese tipo de situaciones. Basta el escenario adecuado para empujarnos hacia caminos que ni siquiera sabíamos que existían. Este proceso rara vez es obvio o inmediato. Sucede poco a poco, en pasos tan pequeños que casi pasan desapercibidos. Tal vez comience con algo que parece inofensivo, una omisión, un silencio, un pequeño desvío de lo que crees. Pero esos pequeños pasos se acumulan. De repente, miras atrás y ya no reconoces quién eres. Esta idea de transformación gradual es lo que hace que todo sea tan peligroso. Porque, en el fondo, nadie se despierta decidido a hacer algo terrible. Es la suma de las circunstancias lo que guía el camino. Reconocer esta vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino de valentía. Es admitir que el ser humano, por más racional y ético que sea, está profundamente influenciado por las fuerzas que lo rodean. Fuerzas como el deseo de pertenencia, la necesidad de aceptación o el miedo a enfrentarse al grupo. Imagina un ambiente laboral donde las prácticas poco éticas son comunes. ¿Quién tendría el valor de oponerse, sabiendo que eso podría significar el aislamiento o incluso la pérdida del empleo? No es que esas personas sean malas, sino que están atrapadas en una red de presiones que moldea sus acciones. El desafío es darse cuenta de cuando estamos siendo alejados de lo que creemos correcto. Y esto no es fácil. Requiere un nivel de conciencia que pocos desarrollan, porque mirar estas cuestiones duele. Duele darse cuenta de que no siempre actuamos como nos gustaría y que, bajo el peso de las circunstancias, somos capaces de cosas que nunca imaginaríamos. Pero esta reflexión es esencial para entender cómo nos convertimos en quienes somos y cómo evitar caer en trampas que pueden alejarnos de lo que realmente importa. Hay historias que necesitamos contar, incluso si son incómodas. Porque solo cuando entendemos el poder del entorno y de las pequeñas concesiones podemos empezar a ver cómo protegernos de sus trampas. Y, para ello, es fundamental mirar los casos que muestran, de forma clara y directa, cuánto puede ser de frágil nuestra moralidad cuando es puesta a prueba. Creemos que lo que nos hace buenos o malos es una cuestión de carácter, algo interno, que está en nuestra esencia. Pero, ¿es realmente tan simple? La verdad es que muchas de nuestras acciones están moldeadas por factores externos que, a menudo, ni siquiera notamos. Imagina a una persona que siempre ha sido considerada amable y ética, pero que, bajo una fuerte presión o influencia del entorno, comienza a actuar de manera completamente opuesta a lo que siempre creyó. Esa transformación no ocurre de la nada, y entender por qué sucede es crucial para comprender nuestra propia vulnerabilidad. El psicólogo Philip Zimbardo argumenta que el entorno tiene un enorme poder transformador sobre nosotros. Cree que las circunstancias pueden tener más peso que el propio carácter en nuestras decisiones. Para él,
No basta con observar quiénes somos individualmente, sino también dónde estamos inmersos. Un ejemplo claro de esto puede verse en situaciones de alta competitividad laboral. Incluso alguien con valores sólidos puede, sin darse cuenta, comenzar a actuar de manera oportunista porque está en un entorno que recompensa ese tipo de comportamiento. Esto no significa que la persona haya cambiado por completo, significa que el contexto está moldeando sus decisiones. ¿Pero qué es exactamente lo que nos empuja en esa dirección? Uno de los factores más potentes es la necesidad de pertenencia. Somos seres sociales y, en muchos casos, hacemos lo que sea para sentirnos aceptados. ¿Te has dado cuenta de cómo, a veces, incluso estando en desacuerdo con algo, terminas cediendo para evitar un conflicto? Puede ser con un grupo de amigos o compañeros de trabajo. La sensación de estar fuera del grupo es tan incómoda que terminamos justificando actitudes que no concuerdan con nuestros valores. Es así como comienzan a suceder pequeñas concesiones que nos llevan por caminos que, en un momento de reflexión, jamás elegiríamos conscientemente. Otro aspecto que Zimbardo destaca es cómo la percepción del poder puede alterar nuestro comportamiento. Imagina estar en una posición donde tus acciones no tienen consecuencias inmediatas o donde crees que estás por encima de las reglas. Muchas veces, esto da origen a comportamientos autoritarios o abusivos. Piensa en alguien que maneja grandes sumas de dinero, sin supervisión o control. Incluso una persona íntegra puede comenzar a tomar decisiones cuestionables, justificándolas como algo pequeño e inofensivo. Y ahí está el problema. Esas justificaciones se acumulan y crean un efecto dominó. Por otro lado, es importante recordar que no estamos condenados a actuar de esa manera. Incluso bajo presión, todavía tenemos la capacidad de reflexionar y elegir. Pero esa elección requiere autoconciencia, algo que no siempre cultivamos. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a preguntarte: ¿las decisiones que estoy tomando realmente reflejan quién soy? Esa pausa es esencial para desconectarnos de la influencia del entorno y reconectarnos con nuestros valores. Muchas veces, la prisa o la rutina nos impiden notar que estamos siendo guiados por fuerzas externas en lugar de nuestras propias convicciones. Para evitar esta trampa, es importante crear una práctica diaria de reflexión. Puede ser algo simple, como escribir en un diario o dedicar 5 minutos al final del día para pensar en tus elecciones. Pregúntate: hoy, ¿tomé decisiones basadas en mis valores o cedí a la presión? Esta pequeña práctica puede ayudarte a crear un filtro entre tú y el entorno, permitiendo que tus acciones reflejen más quién eres y menos lo que las circunstancias esperan de ti. Lo interesante es que, cuando entendemos cómo las circunstancias nos influyen, también comprendemos cómo podemos influir en el entorno que nos rodea. Si un contexto tóxico puede llevarnos al error, un contexto positivo puede estimular el crecimiento y el desarrollo personal. Piensa en cómo puede ser esa fuerza transformadora en tu propia vida. Tal vez sea un cambio de perspectiva en el trabajo, un esfuerzo por simplificar tu vida o incluso superar una adicción. Todo esto está conectado a cómo eliges moldear tu entorno. Al final, lo que nos hace buenos o malos no es algo fijo, sino algo dinámico. Las decisiones que tomamos todos los días, influenciadas por el lugar donde estamos. Cuando entendemos esto, abrimos espacio para elecciones conscientes y nos preparamos para resistir las fuerzas que intentan desviarnos del camino que creemos correcto. Y para comprender realmente este impacto, necesitamos observar ejemplos concretos que muestren cómo las circunstancias pueden moldear incluso a las mejores personas. Casos que revelan nuestra vulnerabilidad. Algunas historias son capaces de exponer, de manera casi brutal, cómo incluso las mejores personas pueden desviarse de sus valores cuando se encuentran en las circunstancias adecuadas. Dos de los casos más emblemáticos en este sentido son el experimento de Milgram y el experimento de la prisión de Stanford. Estos estudios no solo marcaron la historia de la psicología, sino que también nos obligaron a enfrentar una realidad incómoda. La línea entre lo correcto y lo incorrecto es más frágil de lo que imaginamos. Y lo más aterrador es darse cuenta de que no son monstruos quienes cometen actos terribles, sino personas comunes, como tú y como yo. En el experimento de Milgram, realizado en los años 60, los participantes recibieron instrucciones de aplicar descargas eléctricas a otra persona cada vez que ésta fallara una respuesta en un test. Aunque nadie estaba siendo electrocutado realmente, los participantes creían que sí lo estaban haciendo. Bajo la orientación de una figura de autoridad, la gran mayoría continuó aplicando las descargas, incluso cuando la persona al otro lado simulaba un dolor extremo o pedía que se detuviera. Lo que Milgram reveló es que la obediencia a la autoridad puede llevarnos a cruzar límites que jamás imaginaríamos. Ahora piensa, ¿cuántas veces hacemos algo solo porque alguien por encima de nosotros lo ordena, sin cuestionar las consecuencias? El experimento de la prisión de Stanford, llevado a cabo por Zimbardo en 1971, fue aún más impactante. Estudiantes fueron divididos en dos grupos.
guardias y prisioneros. Lo que comenzó como un estudio sobre el comportamiento en ambientes de control rápidamente se salió de control. Los guardias empezaron a actuar de manera autoritaria, abusando de su poder, mientras que los prisioneros se volvieron sumisos y emocionalmente afectados. El experimento, que debía durar 2 semanas, tuvo que ser interrumpido en 6 días. Aquí queda claro cómo el entorno y el papel que asumimos pueden transformar nuestro comportamiento. Si hubiéramos estado allí, ¿también habríamos sido moldeados por ese escenario? Estos casos no son solo historias del pasado, sino que resuenan en situaciones que enfrentamos a diario. Piensa en un entorno laboral donde la presión por obtener resultados lleva a las personas a cometer actos poco éticos. O en un grupo de amigos donde alguien es constantemente ridiculizado, pero nadie interviene porque no quiere ser el aguafiestas. No necesitamos estar en un laboratorio para darnos cuenta de cómo las circunstancias pueden empujarnos a acciones que contradicen nuestros valores. La pregunta es, ¿reconocemos esos momentos antes de que sea demasiado tarde? Un ejemplo más cercano se puede observar en situaciones de consumo. Imagina a alguien que desea simplificar su vida y vivir con más propósito, pero debido a la constante exposición a la publicidad y a la presión social, termina gastando dinero en cosas innecesarias, cayendo en un ciclo de insatisfacción. Este comportamiento refleja la vulnerabilidad humana frente a las influencias externas. Incluso sabiendo lo que es correcto, es fácil ceder al entorno y a las fuerzas que nos rodean. Lo que estos estudios y situaciones nos demuestran es que nadie está completamente protegido. Todos somos susceptibles a las presiones del entorno, a la obediencia ciega o al deseo de aceptación. La vulnerabilidad forma parte de la condición humana, pero esto no significa que estemos condenados a caer en las mismas trampas. Por el contrario, reconocer estas debilidades es el primer paso para resistirlas. Cuando entendemos que no somos inquebrantables, podemos desarrollar estrategias para protegernos. Estas estrategias comienzan con algo simple pero poderoso: el cuestionamiento. Preguntar por qué es una de las herramientas más eficaces contra la conformidad. ¿Por qué estoy siguiendo esta orden? ¿Por qué estoy aceptando este comportamiento? ¿Por qué estoy actuando de esta manera? Este tipo de reflexión nos ayuda a identificar cuando estamos siendo llevados por fuerzas externas en lugar de nuestras propias convicciones. Finalmente, estos casos nos recuerdan que debemos estar atentos, no solo a nuestras acciones, sino también al entorno que ayudamos a crear. El cambio no comienza cuando alguien nos obliga a hacer algo incorrecto, sino cuando aceptamos pequeñas concesiones que parecen inofensivas. Comprender esto nos prepara para enfrentar las influencias del día a día y nos da una base para resistir aquello que puede desviarnos del camino correcto. Pero, ¿qué es lo que realmente alimenta a esas fuerzas que nos presionan? Aquí es donde entra la discusión sobre los 3 grandes peligros que enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Los 3 grandes peligros: autoridad, presión social y deshumanización, que lleva a las personas comunes a cruzar sus límites éticos y cometer actos que nunca imaginaron. 3 fuerzas poderosas moldean nuestras acciones de maneras invisibles pero devastadoras: la autoridad, la presión social y la deshumanización. Estos peligros no son conceptos abstractos. Están presentes en nuestra vida cotidiana, escondidos en las situaciones más comunes, y precisamente por eso es crucial entenderlos. Reconocerlos no solo nos ayuda a evitarlos, sino que también nos permite cuestionar comportamientos que antes aceptábamos como normales. Al final, la línea que separa lo correcto de lo incorrecto es mucho más delgada de lo que solemos admitir. La autoridad quizás sea el más evidente de los peligros. Desde pequeños, aprendemos a obedecer a figuras de poder: padres, maestros, jefes. Claro, la autoridad es necesaria para el funcionamiento de la sociedad, pero el problema surge cuando dejamos de cuestionar y aceptamos órdenes como verdades absolutas. El experimento de Milgram mostró esto de manera aterradora. Bajo las órdenes de alguien en una posición de poder, los participantes continuaron aplicando descargas a otra persona, incluso cuando creían estar causando un sufrimiento extremo. Lo que esta experiencia deja claro es que no somos tan autónomos como pensamos. La presión de una figura de autoridad puede nublar nuestro juicio crítico. Ahora reflexiona: ¿cuántas veces hemos aceptado algo en el trabajo, en casa o incluso en la política simplemente porque alguien con más poder dijo que era necesario? Obedecemos, a veces, incluso en contra de lo que nuestro instinto moral nos dictaría. La presión social es otro enemigo invisible pero extremadamente eficaz. Vivimos en grupos, y eso nos da seguridad, pero también nos hace vulnerables. Hay una necesidad casi instintiva de encajar, de evitar ser diferentes. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que todos a tu alrededor estaban de acuerdo con algo incorrecto y guardaste silencio para no parecer el que lleva la contraria? Ese silencio puede parecer inofensivo, pero es la puerta de entrada a la conformidad. En el entorno escolar, por ejemplo,
Es común que los niños o adolescentes no defiendan a un compañero que está siendo víctima de acoso por miedo a convertirse en el próximo blanco. Este comportamiento no desaparece en la vida adulta. En el trabajo, la cultura de la competencia puede llevar a las personas a ignorar injusticias para proteger sus propios intereses. En ambos casos, la presión del grupo convierte lo que podría ser resistencia en omisión. Y luego está la deshumanización, quizás el más insidioso de los tres peligros. Este proceso convierte al otro en menos humano, justificando actos que serían impensables si viéramos a esa persona como igual a nosotros. La deshumanización es una herramienta poderosa utilizada en guerras, prejuicios y conflictos. Basta con pensar en cómo los discursos políticos suelen reducir a grupos enteros a etiquetas como amenaza o problema, creando una barrera emocional que facilita el ataque o la exclusión. En el día a día, esto también ocurre de forma más sutil. Cuando llamamos a alguien inútil o lo etiquetamos por un error, creamos una distancia emocional que nos permite tratar a esa persona de manera fría e insensible. En tiempos de redes sociales, la deshumanización se intensifica. Detrás de una pantalla, es fácil olvidar que hay un ser humano al otro lado, con sentimientos y vulnerabilidades. Las palabras, que deberían conectar, se convierten en armas, y el resultado es un ciclo de agresividad creciente. Estos peligros, cuando se combinan, son una fórmula perfecta para alejarnos de nuestros valores. Imagina una empresa donde el jefe es autoritario, los colegas siguen las reglas sin cuestionarlas y el ambiente es altamente competitivo. Este es un terreno fértil para actitudes perjudiciales. Sin darse cuenta, alguien puede comenzar a actuar de manera que contradice sus principios, simplemente porque está inmerso en ese contexto. Y esto no ocurre solo en grandes corporaciones. En nuestra vida diaria, nos enfrentamos a situaciones donde la presión por resultados o por aceptación social nos empuja a tomar decisiones equivocadas. Ya sea en amistades, grupos comunitarios o incluso en la vida familiar. Estas fuerzas están siempre presentes, moldeando nuestras acciones de manera sutil pero poderosa. La buena noticia es que estos peligros pueden combatirse. La primera defensa contra la autoridad es el pensamiento crítico. Cuestionar órdenes y pedir explicaciones no es una falta de respeto, sino un signo de integridad. Esto no significa desafiar todo constantemente, sino entender por qué se pide algo y evaluar si está alineado con nuestros valores. En cuanto a la presión social, la clave es desarrollar el valor de ser diferente. Pequeños actos, como defender a alguien o expresar una opinión impopular, pueden parecer insignificantes, pero tienen un impacto enorme. Y en cuanto a la deshumanización, cultivar la empatía es el antídoto más eficaz. Antes de juzgar o actuar, intenta ponerte en el lugar del otro. Mirar a alguien a los ojos y reconocer su humanidad es un paso simple pero transformador. Estas prácticas requieren esfuerzo y, muchas veces, valentía. No es fácil cuestionar a una autoridad o ir contra el grupo, pero precisamente eso es lo que nos fortalece. Cuando aprendemos a identificar estas fuerzas en acción, comenzamos a crear barreras para proteger nuestros valores. Más que eso, comenzamos a influir en el entorno que nos rodea, creando espacios donde el respeto, la justicia y la empatía tienen más fuerza que las presiones externas. Lo más importante es entender que nadie es inmune a estas influencias, pero todos podemos resistir con las herramientas adecuadas. Ahora que entendemos cómo estos peligros pueden moldear nuestras acciones, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para resistirlos? ¿Existe un camino para evitar caer en lo que Zimbardo llamó el efecto Lucifer? Con las estrategias correctas, es posible construir una base sólida para mantener nuestra integridad, incluso en las situaciones más difíciles. ¿Cómo podemos resistir al efecto Lucifer? Saber que somos vulnerables a las circunstancias es incómodo, pero también nos da una gran ventaja, la posibilidad de resistir. Reconocer que todos tenemos la capacidad de cruzar límites éticos bajo ciertas presiones es el primer paso para fortalecernos contra ello. Entonces, ¿cómo podemos evitar caer en lo que Philippe Zimbardo llamó el efecto Lucifer? No existe una fórmula mágica, pero sí estrategias prácticas que podemos usar para construir una base sólida capaz de resistir estas influencias. Y, sobre todo, esto requiere coraje, autoconocimiento y una dosis saludable de reflexión. El primer paso es desarrollar el hábito de cuestionar. Parece sencillo, pero muchas veces actuamos sin reflexionar, especialmente en situaciones de autoridad. Preguntar por qué puede ser revolucionario. ¿Por qué estoy siguiendo esta orden? ¿Por qué debo aceptar esto como verdad? Por supuesto, no siempre es fácil hacer estas preguntas, especialmente cuando sentimos que desafiar a una figura de poder puede tener consecuencias. Sin embargo, cuestionar no es faltar al respeto, es un acto de responsabilidad. Por ejemplo, en un entorno laboral donde se toman decisiones injustas, en lugar de aceptar en silencio,
Puedes explorar formas de diálogo o buscar aliados que compartan tus inquietudes. La segunda estrategia es cultivar la empatía, algo que parece obvio pero que a menudo pasamos por alto en el día a día. La empatía es uno de los mayores antídotos contra la deshumanización. Cuando nos detenemos a ver al otro como un ser humano con sus dolores, deseos y vulnerabilidades, reducimos la distancia emocional que nos permite tratarlo de manera fría o insensible. Esto se puede lograr con acciones simples, como escuchar verdaderamente a alguien que piensa diferente o dedicar tiempo a ayudar a un colega que enfrenta un problema. Estas pequeñas actitudes pueden crear un ciclo positivo tanto para quien ayuda como para quien recibe la ayuda. Resistir también exige valentía para ir contra la corriente. La presión social es uno de los mayores desafíos que enfrentamos, porque toca directamente nuestro instinto de pertenencia. Sin embargo, es importante recordar que pertenecer no significa conformarse. Cuando te posicionas en contra de algo que consideras incorrecto, incluso si es impopular, estás ejerciendo tu libertad moral. Piensa en las personas que, en momentos difíciles de la historia, eligieron el heroísmo sobre la conformidad. No eran superhumanos, eran personas comunes que decidieron seguir sus valores, incluso ante el riesgo. Es inspirador saber que tenemos ese mismo potencial. Otra herramienta poderosa es la práctica de la autorreflexión. Al final de cada día, dedica unos minutos a revisar tus acciones y decisiones. Pregúntate, ¿hoy actué de acuerdo con mis valores o fui llevado por las circunstancias? Este tipo de práctica genera una conciencia más profunda sobre cómo estás viviendo. Escribir en un diario puede ser útil, ya que ayuda a organizar los pensamientos e identificar patrones que podrían pasar desapercibidos en la rutina diaria. Además, la autorreflexión nos permite reconocer nuestros límites y tomar medidas para fortalecernos. Estar atento a las dinámicas de poder a tu alrededor también es fundamental. Muchas veces, situaciones que parecen inofensivas al principio pueden evolucionar hacia algo más peligroso. Por ejemplo, si notas que alguien en una posición de autoridad está comenzando a abusar de su poder, es importante encontrar formas de protegerte y, si es posible, cuestionar esa dinámica. Esto puede ser difícil, pero hablar con personas de confianza o buscar apoyo en grupos que compartan tus valores puede marcar una gran diferencia. Hablando de apoyo, recuerda que resistir no es algo que debas hacer solo. Rodearte de personas que compartan tus principios es una forma efectiva de crear un entorno que respalde tus elecciones éticas. Un círculo social saludable es como una fortaleza contra las presiones externas. Ya sea en la familia, entre amigos o en comunidades, contar con un espacio donde puedas discutir tus preocupaciones sin temor a ser juzgado es esencial. Estas conexiones refuerzan tu valentía y ofrecen apoyo en momentos de duda. Finalmente, es importante recordar que resistir requiere no solo fuerza, sino también paciencia contigo mismo. Nadie es perfecto, y todos estamos sujetos a cometer errores. La clave está en aprender de ellos en lugar de ser consumido por la culpa. Cada vez que eliges lo correcto, incluso si es difícil, estás fortaleciendo tu capacidad de resistir en el futuro. Este es un proceso continuo, pero cada pequeño paso cuenta. Cuando combinamos cuestionamiento, empatía, valentía, autorreflexión y apoyo, creamos una base sólida para enfrentar las fuerzas que intentan desviarnos de nuestros valores. Resistir al efecto Lucifer no se trata solo de evitar errores, sino de vivir de forma intencional y estar atentos al impacto de cada una de nuestras elecciones. Esto nos lleva a algo aún más poderoso, el potencial para el heroísmo, que existe en cada uno de nosotros y solo está esperando la oportunidad de manifestarse. Todo lo que hemos visto hasta ahora nos lleva a una gran reflexión. El poder de nuestras elecciones, incluso ante las presiones más difíciles. No importa quién seas, dónde estés o qué desafíos enfrentes, dentro de ti existe la capacidad de resistir lo que intenta desviarte y, aún más importante, de convertirte en una fuerza positiva en el mundo. El heroísmo, al fin y al cabo, no está reservado para los grandes nombres de la historia. Sucede en los pequeños actos, en la decisión de vivir alineado a tus valores y en el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando nadie te esté observando. Y la verdadera valentía es esto: elegir lo correcto cuando el mundo insiste en lo contrario. Puede parecer simple, pero esta elección tiene un impacto profundo. Moldea no solo quién eres, sino también el entorno a tu alrededor. Piensa en todas las personas que podrían inspirarse en tu ejemplo, incluso si nunca llegas a saberlo. La valentía es como una chispa, encendiendo una luz en otros corazones. Y esa luz puede crecer, iluminando caminos que antes parecían oscuros. Ahora, mira tu vida. ¿Hay algún lugar donde sientas que necesitas actuar con más conciencia? Tal vez esté relacionado con tu trabajo, tu familia o incluso con un hábito personal que deseas cambiar. El primer paso para transformar cualquier situación es reconocer dónde está el desafío.
Después, da ese pequeño pero poderoso paso adelante. Puede ser una conversación que has estado posponiendo, una disculpa o la decisión de simplificar tu vida para enfocarte en lo que realmente importa. Lo importante es comenzar. Recuerda que nadie es perfecto y todos estamos aprendiendo mientras avanzamos. Lo importante no es evitar todos los errores, sino aprender de ellos y usarlos para crecer. Y, si en algún momento sientes que te estás alejando de lo que crees, detente y pregúntate, ¿es esto lo que quiero para mí? Este tipo de reflexión puede ser transformadora. Con el tiempo, se convierte en un hábito, una brújula que te ayuda a mantener el enfoque en lo que realmente importa. ¿Y qué tal transformar esta reflexión en acción? Hoy, al terminar este vídeo, dedica unos minutos a pensar cómo puedes aplicar lo que has aprendido aquí. Podría ser un compromiso de actuar con más empatía, cuestionar más las influencias a tu alrededor o resistir una presión que te está desgastando. No importa el tamaño del paso, lo importante es que lo des. La transformación comienza con pequeñas decisiones. Si este contenido te ayudó a ver algo desde una nueva perspectiva o te inspiró a actuar, comparte estas ideas con alguien. Muchas veces, el cambio que necesitamos comienza cuando encontramos a alguien dispuesto a ayudarnos a ver un nuevo camino. Sé esa persona para alguien hoy. Y recuerda que no estás solo. Hay una comunidad de personas como tú, buscando vivir con más conciencia, reflexionando sobre filosofía y aplicando estos aprendizajes en el día a día. ¿Crees que las personas de buen corazón pueden perderse y enfrentar momentos oscuros? Muchas veces, esto está relacionado con patrones internos y emociones no resueltas que nos llevan por caminos inesperados. Y hablando de patrones que nos controlan, ¿sabías que la mente de un adicto guarda secretos profundos sobre nuestra propia psique? Si quieres entender más sobre lo que realmente hay detrás de estos comportamientos y cómo Carl Jung puede ayudarnos a descifrarlos, aquí en la pantalla final te dejamos un vídeo donde hablamos sobre la psicología de un adicto. Quédate cerca, hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.